Hola amigos, muchas gracias por estar aquí conmigo. Te saluda Lluvia Agustín. Gracias por estar aquí en esta entrevista, en esta conversación que tuve con Miguel Ángel Pozo. Ahora te cuento más sobre nuestra conversación, pero antes te recuerdo que si quieres apoyarnos, puedes hacerlo cuando te suscribes a nuestro canal en YouTube o en Spotify o cuando visitas nuestra página web y te enteras de todo lo que hacemos. Hemos abierto, por ejemplo, en la página web dos cursos que van a empezar próximamente, uno en mayo y otro en junio. Uno se llama El negocio de los libros, donde yo te voy a dar de toda mi experiencia, una experiencia de 30 años en el gremio editorial, ayudando a escritores a vender más de sus libros a editoriales, donde he creado distintos planes de ventas, donde hemos lanzado libros que han vendido, bueno, muchísimo, y luego también donde he ayudado a autores que han publicado de manera independiente, los hemos ayudado a vender miles y miles y miles de sus libros. Este método me ha funcionado a mí y yo sé que te va a funcionar a ti. Por eso te invito a que lo evalúes, ¿no? Y otro de los cursos que hemos abierto es un curso donde yo te hablo de mi método de 4 pasos para que escribas el previo de tu libro. Si eres un escritor que tienes ahí la idea de un libro, eres una persona que quiere escribir un libro de memorias, algo que ha pasado en tu familia, una novela que tienes ahí en mente, un libro de autoayuda o de lo que sea, yo te voy a ayudar durante este curso, que es un curso, una serie, una combinación de algunas son clases y otras son sesiones de coaching, donde yo voy a acompañar a un grupo de escritores durante 4 meses y si sigues mi método, al final de estos 4 meses vas a terminar con el previo de tu libro, te lo prometo. Y un libro muy bien investigado desde un aspecto comercial, que puedas tener la oportunidad de comercializar este libro, que esa es nuestra especialidad, ¿no? Hacer libros que vendan. Bueno, sin más, entonces quiero hablarte acerca un poquito de nuestra entrevista con Miguel Ángel Pozo. Hablamos de su nuevo libro. El libro trata de un personaje, de una sacerdotisa que está por empezar, digamos que una serie de ceremonias, de rituales religiosos dentro de su religión. La novela toma lugar en la época babilónica, en el imperio de Babilonia, cuando el pueblo judío ha sido expulsado de su propio país y se van en cautiverio, ¿no? Caen en cautiverio bajo el reino babilónico en aquella época y entonces esta sacerdotisa va a ser sacrificada, ella no sabe que va a ser sacrificada y el autor usa esta oportunidad para contarnos, ¿no? Esta historia y para contarnos y, digamos, hacer el contraste de lo que es una religión donde la persona es esclava, no tan solo esclava de los hechos, pero esclava de la mente y del espíritu, ¿no? Y cómo Dios puede liberarla a través de un camino, de una jornada que la lleva a darse cuenta que lo que ha creído es una mentira, ¿no? Muy interesante, además, es una muy buena oportunidad en la que el autor nos, digamos, devela mucha de su investigación de esa época y de, como él nos explicó en la entrevista, se van a dar cuenta que él nos explica que muchas cosas de la cultura, él es de España, pero de la cultura española y yo creo que también de Latinoamérica, tienen raíces en esa época babilónica, ¿no? Que yo no lo había visto de esa manera, él me lo explicó. Así que bueno, sin más, los dejo aquí con esta conversación que tuve con Miguel Ángel Pozo, con su novela de Anunit, y yo te animo, esa es una novela publicada totalmente independientemente. Te animo a que explores, así como exploramos documentales y películas de entidades independientes que no son las tradicionales de Hollywood, no te podrías imaginar las joyas que hay en la literatura de autores que publican de manera independiente, porque aquí no tienen a alguien diciéndoles esto no lo digas, esto no lo escribas, esto no es así, sino que el escritor tiene todas las posibilidades de desplegar toda su creatividad, ¿no? No en todos los casos funciona, pero en muchos casos sí. Así que yo te animo a que también apoyes a escritores independientes como Miguel Ángel. ¿Para qué? Para que ellos puedan seguir dándonos de su talento y de su creatividad. Así que sin más, te animo a que compres la novela de Anunit. La puedes conseguir en Amazon, donde quiera que estés, y que le des una valoración de 5 estrellas. Y sin más, te dejo aquí con mi conversación con Miguel Ángel Pozo. Gracias por estar. Hablemos de libros con Lluvia Agustín, el podcast que todo autor y escritor debe escuchar. The Agustín Agency, Connecting Authors to Readers. Miguel Ángel, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en este lunes después de Pascuas? Me imagino que, bueno, como me contaste hace un rato, ¿no? Bastante ocupado para ti este fin de semana, ¿no? Y toda esta semana. Sí, la semana pasada, la verdad, que ha sido bastante intensa, pero muy buena. El celebrar que Mm, nuestro Señor está vivo
y que murió por nosotros es una felicidad. Y bueno, con los niños de vacaciones, pues difícil, pero muy bien. Muchas gracias por invitarme, es un placer estar aquí, Lluvia. Gracias, no, qué bueno, te lo debía hace rato, habíamos hablado de esto hace un rato y tú sabes, se va uno ocupando en otras cosas, pero Claro. a mí lo que más me gusta es hablar de libros, evaluar libros. De hecho, estuve esta semana pasada evaluando 2 libros de una amiga que tiene una editorial acá en Nashville y que ella publica solo autores independientes, pero bueno, son de alto perfil y entonces quiere que le ayude con las ventas, ¿no? O sea, que todo el mundo necesitamos lo mismo, todo el mundo, no importa que publiquemos de una manera tradicional, independiente, en España, en Estados Unidos, necesitamos que nos enseñen a cómo podemos comunicar este mensaje a más gente, ¿no? Y al final de cuentas eso se trata, ¿no? No hay nada más bonito que poder tener en las manos un libro que en ese momento te entretiene, te reta, te enseña algo, y bueno, eso es lo que has hecho ahora, ¿no? Con este libro que acabas de publicar realmente en el último mes, que Sí, es el libro de Anunit. No sé si lo estoy pronunciando bien. sí, sí. Anunit y el Dios sin rostro se Y llama. el Dios sin rostro. Y bueno, queda muy bien en esta época porque estamos saliendo o estamos en las semanas de la Semana Santa y estamos acabamos de terminar este domingo, ¿no? De resurrección, que la mayoría de los cristianos alrededor del mundo celebramos de una manera u otra. Y sí, sí, es un día que nos hace. Deberíamos pensar en eso todos los días, pero nos hace reflexionar. Yo sé que de manera personal nos hace reflexionar que, bueno, cualquier cosa que esté sucediendo, al final de cuentas, lo maravilloso que tenemos es que nuestro Dios murió por nosotros, que somos pecadores, que no nos merecíamos nada, pero lo más fenomenal es que resucitó, ¿no? Porque si no hubiera resucitado, pues nuestra fe sería muerta, ¿no? Como dice Jesús. Así que esta conversación viene muy adecuada porque vamos a tocar algunos aspectos de religiones antiguas, ¿no? Que aunque si bien son distantes para nosotros, pero la verdad es que lo que no cambia es el ser humano, ¿no? Que pensamos siempre que podemos ganarnos las cosas, ¿no? Apaciguar a Dios y ganarnos las cosas, ganarnos su favor, ¿no? Cuando en realidad no podemos. Pero cuéntame más, esta novela la situaste en una época antigua, en el Imperio Babilónico, y nos hablas aquí de, pues, un sacrificio y las religiones de aquella época de la protagonista, ¿no? Que es una sacerdotisa. Y no sé, si quieres, comencemos por allí y Ujú. cuéntanos un poquito, dinos cómo quieres situar la historia, ¿no? Y por qué es relevante para hoy, ¿no? Una cultura antigua. Bueno, la verdad que la cultura de Mesopotamia en general es una cultura fascinante. Yo, de hecho, la última vez que estuvimos hablando del libro de Daniel, La mano que mueve al mundo, fue allí que me enganché con la cultura de Mesopotamia y me parece muy interesante y muy no sabemos apenas nada, no nos interesamos apenas de ella y mucho de lo que tenemos viene de allí. Si ahora mismo yo puedo decir aquí que son las 7, casi las 8 de la tarde, eso viene de Babilonia, o sea, hasta Ok. empezando por ahí. La religión en Babilonia, pues en efecto, era como cualquier otra religión que no conoce la verdad. Ujú, Quizás sí algunos rasgos, y sí que tenemos algunas cosas, algunos mitos de Babilonia que se parecen a la Biblia porque venían de cerca, y pues Abraham, por ejemplo, era de Ur y tal, pero, ujú, pero es una religión brutal, es mm, una religión malvada, y mucho de lo que aparece ahí en el libro de Anunit y el Dios sin rostro es un poco esta manifestación de la religión malvada que esclaviza a la mm, gente. mm, Anunit es una esclava, sacerdotisa, prostituta ritual de Ishtar en Babilonia. ujú, Pues no nos hemos metido mucho, no hemos pensado mucho en qué estaría sintiendo, cómo sería, cómo procesaría la vida alguien que ujú, está en esa situación ujú, horrible. ujú, ujú, Y un poco habla o sea, quiero reflejar un poco la esclavitud a los dioses falsos, a los ídolos que podemos tener incluso hoy en día, y cómo esa esclavitud es tirana y es malvada, y no hay manera por ninguna manera que nosotros por nosotros mismos podamos salir adelante, escapar de esa esclavitud si no tenemos ayuda del Dios del ujú, cielo. Entonces es un poco, el planteamiento en general de la novela es una guerra
entre dioses, entre comillas. Entonces, hay una diosa malvada, tirana, que es Ishtar, que la tiene esclavizada, pero hay otro dios que se propone liberarla, que es el dios sin rostro, es el dios bíblico. Y entonces, este es un dios que no esclaviza, sino que libera. Este es un dios que dice ella, la llama con la voz de un padre. Es un dios diferente. No tiene rostro, no tiene templo. El templo estaba destruido en este tiempo, pero se hace patente a lo largo de la historia y se ha propuesto hacer guerra contra Ishtar y liberar a Anunit. Y esto es lo que él hace. Y pues en cuanto al tema de Semana Santa, la verdad que tiene mucho que ver con la Pascua, este libro. Empieza con una Pascua y durante mucho acerca del libro, empieza con una Pascua en una familia judía en el exilio, y durante mucho del libro se habla acerca de este concepto de que Dios libera a los esclavos. Eso es precisamente lo que celebra la Pascua, ¿no? Dios tomó una nación de esclavos, o un grupo, una serie de tribus de esclavos, mejor dicho, y lo hizo una nación libre, bajo su control, bajo su liderazgo, bajo su cuidado. Y ¿Sabes qué? Valdría la sí, pena explicar un poquito, porque muchos sí, no saben, ¿no? Los que leen la Biblia y están en eso todos los domingos o de entre semana, pues saben, ¿no? Pero no vamos a asumir que la mayoría de la gente lo ujú, sabe, ¿no? Incluso, de hecho, cuando estaba saliendo de la iglesia ayer, que pasamos un servicio muy, muy bonito en la iglesia de mis hijos son adultos ya, entonces no, yo voy a una iglesia, ellos van a otra, entonces de vez en cuando, en días especiales vamos juntos y me da mucha alegría, ¿no? Estar con ellos. Y cuando estábamos saliendo de la iglesia, justo en el parque del frente, había una persona vestida de conejo y otra persona vestida de pollito, ¿no? Porque acá se celebra Easter, se ujú. celebra escondiendo huevos en el patio y los niños buscando los huevitos, ¿no? Y hay un conejo y que no sé por qué, no sé por qué, un conejo y un huevito, pero así está. Entonces fue un asunto tan irónico, ¿no? Porque Ya. saliendo de la iglesia justo enfrente vemos a esta gente disfrazada y nos dio una risa. Fui con una amiga también, entonces una vecina, y nos dio una risa. Me dice, mira, o sea, como el contraste, ¿no? Nosotros acá celebrando que Jesús se ha resucitado, cantamos canciones tan bonitas que te llenan, ¿no? De la resurrección de nuestro Señor, y luego acá ves algo que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, hemos perdido tanto, ¿no? Pueblos que han sido tradicionalmente a lo mínimo católicos, ¿no? Hemos perdido tanto que mucha gente no sabe por qué celebramos la Pascua en realidad, aparte de, o sea, sabemos de la resurrección de Cristo, ¿no? Pero históricamente, antes de eso, hubo otro fenómeno, ¿no? No sé, quisieras explicar un poquito de dónde viene esa tradición de la Pascua. Sí, bueno, el pueblo, los descendientes de Abraham, de Jacob, vivían esclavos en Egipto. Allí los había esclavizado el faraón y tenían que trabajar para él, que construir ciudades. Y entonces Dios se propuso liberar a su pueblo y dice específicamente que él hizo guerra contra los dioses de Egipto Ujú, para salvar a su pueblo. Y entonces él los salvó con brazo fuerte y mano extendida, con las 10 plagas, abriendo el mar rojo y con algunos milagros espectaculares, pero específicamente la última de las plagas fue que Dios iba a matar a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, pero dijo que el ángel de la destrucción pasaría por encima de unas casas en específico, unas casas cuyo dintel de las puertas estuviera pintado con la sangre de un cordero que hubieran sacrificado. Es decir, el cordero debería morir en lugar de sus hijos. ujú, Y entonces de esa manera el ángel destructor reconocería las casas de los suyos y liberaría de la plaga a los suyos. Entonces, eso es precisamente lo que significa Pesaj en hebreo, en inglés también, Passover, el pasar por encima, ¿no? ujú, ujú, Ese es el concepto, la Pascua. Dios liberó por su poder a su pueblo y después de esto ya Faraón dejó escapar, dejó ir, mejor dicho, a su pueblo. Y entonces esto, desde entonces lo recuerdan cada año, la Pascua, es como la gran fiesta en la que celebran somos libres, porque ujú, Dios nos ha liberado. Y es precisamente en este contexto que Jesús pues instituyó la cena del Señor ujú, y fue en este momento, en este contexto, en el que Dios envió al Cordero Perfecto, ujú, que es ujú, Jesús, para morir por todo el mundo y para que cuando venga el ángel de la destrucción en el día futuro, todos los que hayamos pintado nuestros corazones con la sangre del Cordero de Dios, es decir, todos los que hayamos puesto nuestra confianza en Jesús, podamos escapar de la ira venidera y podamos ser salvos del castigo que merecemos
Entonces, y esto lo selló con su misma muerte y con su resurrección. Entonces podemos de verdad creer que cualquiera que pone su confianza en Jesús tiene salvación. Y esto es algo que lo cambia absolutamente todo, sea lo que estemos enfrentando. Precisamente ayer domingo estaba predicando precisamente de esto, en medio de nuestras peores circunstancias. Incluso cuando veamos que no hay esperanza a la vista, Jesús resucitó. Y esto lo cambia todo. Esto quiere decir que incluso después del dolor viene la gloria. Si para Dios, para todos los que estamos con Cristo, lo malo nunca será lo último. Y si ahora mismo estamos en lo malo, pues alegrémonos, porque significa que no estamos en lo último. Porque siempre al final resucitaremos como Él y Él tiene un futuro glorioso esperando para nosotros. Entonces, la Pascua es algo que nos conviene recordar, nos conviene celebrar, y sobre todo la Pascua que Jesús redefinió o mejor dicho, explicó de la manera correcta por primera vez allí en la última cena delante de sus discípulos, que Él es el Cordero, es su carne la que nos salva, es su sangre la que nos limpia. Así es, así es. Bueno, y todos esos años, ¿verdad? De que el pueblo de Israel Sí, recordaba esto. Primero que nada, fueron 400 años, ¿no? De esclavitud y luego todos los años que eso es. recordaron, ¿no? Todo esto, año tras año tras año. Alguien una vez decía, ¿no? Que era como un ensayo, como una especie de ensayo, ensayo, Ujú. ensayo, porque en realidad la verdad fue a lo que, a la imagen, a lo que apuntaba era hacia esa muerte y resurrección de Jesucristo, ¿no? Esa es la verdadera Pascua, ¿no? Lo demás era como un ensayo, ensayo para que cuando lo viéramos, para que cuando la humanidad lo viéramos en toda su realidad, pudiéramos entender, ¿no? Que aquello que estábamos haciendo cada año, cada año, cada año, era para ilustrar que esta era la verdadera Pascua, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de eso porque estamos en esta época, pero Ujú. también porque tu novela tiene que ver con ese Mucho. fenómeno, ¿no? Sí. Tiene mucho que ver con ese fenómeno y desde el prólogo nos los explicas, como me decías, ¿no? Hace Ujú. un rato, ¿no? Que desde el prólogo está ahí presente, ¿no? Esa Pascua, ese Passover, esa salvación, ¿no? Aquí vemos a una sacerdotisa y empieza, ¿no? En el prólogo, hablándonos de que va a tener un día bastante pesado, ¿no? Y en ese momento ella está preparada, ¿no? Mentalmente porque siente que es para lo que la hicieron. Déjame contarte algo. Ujú. Es para ella en su mente, porque es que eso es, ¿verdad? Lo que tenemos en nuestra mente es lo que vamos a reflejar. Como pensemos, es como vamos a conducir nuestra vida. Por eso es tan importante que conozcamos la verdad, ¿verdad? Y que la internalicemos, no sea simplemente creencias, ¿no? Sino que estemos convencidos de que eso es porque de la manera que pensemos es la que vamos a actuar. Entonces, en su caso, ella pensaba que ese era su destino, ¿no? Sí. Había sido elegida para eso y tras eso se sentía como que era favorecida y estaba siendo preparada para sacrificarse. Hay una autora que se llama Dolores Redondo, la ubicarás tal Ujú. vez, escribe novelas, thrillers, es española y estuve en la presentación de su libro en la Feria de Guadalajara el año pasado, Ujú. estaba ahí en persona y hablando de su última novela, Las que no duermen, que de hecho me la leí, muy, muy buena, ¿no? Esta novela no tiene un mensaje espiritual, pero igual, ¿verdad? El que es una persona cristiana, como yo, pues siempre va a ver a Dios en todo, ¿no? Porque él ahí está siempre, ¿no? Y muy buena la novela, de verdad, la forma en que escribe esa mujer es fenomenal. Pero en la presentación habló de algo que no está en el libro, pero dice que ella es parte de una organización, que en esta organización a la que ella pertenece, ayuda a víctimas de tráfico, ¿no? Ya. Mujeres que han sufrido de tráfico en España. Y dice que nos explicaba que algunas mujeres que vienen de África, están en el vudú, han sido elegidas, o sea, se les dice, ¿verdad?, que han sido elegidas para la prostitución. Y ellas, aunque las salven, las organizaciones de derechos humanos las salvan pues, de ser esclavas, ¿no? Ellas Mm. vuelven a su protector, por decir así, porque creen que es su destino, porque les hacen creer que tienen una maldición si no regresan, ¿no? A su destino. Y dice que la forma en que las pueden salvar no pueden hacerlo a través de cuestiones psicológicas, no pueden hacerla con psicólogos, con expertos, han tratado,
lo que tienen que hacer es que tienen que llamar, estaba buscando el nombre, ¿verdad? Al Ugán, ¿lo ubicas? Ugán, es el, digamos, el sacerdote de los vudú, no sé cómo se dice en realidad, Ujú, pero un líder religioso, pues, del vudú es el que le tiene que decir que ya son libres. Es como que les tienen que dar permiso, ¿no? De que ya son libres. De otra manera no logran convencerlas. Claro, yo allí sentada, ¿verdad? Diciéndome para mis adentros, pues si esta mujer fuera cristiana, ¿no? Si se le ujú. presentara el evangelio, ¿no? Entonces entendería que Jesús la puede hacer libre, ¿no? No tan solo, por decir, en esa esclavitud, ¿verdad? Momentánea, sino totalmente libre, ¿no? Eso sería otro nivel de libertad, una verdadera libertad, ¿no? Pero para decirte que, aunque tú nos hablas de este asunto, de estas culturas, ¿no? Que decías que eran diabólicas, que eran, no sé si usas esa palabra, pero eran malvadas, eran perversas, pues es que el ser humano no cambia, ¿no? No cambiamos, Sí, o sea, pensamos que no, vivimos en este mundo moderno y en nuestro día a día no vemos estas cosas, ¿no? Pero sí existe, en esta época en la que estamos, existen estas sí. cosas todavía, ¿no? Tal vez no tan visibles Ujú, en nuestro mundo occidental, pero hay lugares donde es así todavía y han entrado en nuestra cultura moderna y occidental también, porque en Estados Unidos también se sabe que hay mucho tráfico, ¿no? Dicen que es uno de los países que más tráfico de ujú, humanos tiene, pero todo no es visible, pero está allí, claro. ¿no? Entonces, para Sí, decirte que en realidad no estás hablando de otras culturas y de otros tiempos, pero desafortunadamente, mientras el ser humano siga caído, vamos a seguir viendo las cosas porque cualquier religión que sea una religión nada más, llevándola a sus conclusiones naturales, no te lleva realmente a nada, ¿no? ¿Qué hay? sí, ¿Qué hay si no hay una verdadera libertad, ¿no? sí. Y no solamente hablando de la esclavitud, es que en cierto sentido quizá no sea algo tan escandaloso en nuestras vidas, pero sí que podemos conocer a gente o incluso mirarnos a nosotros mismos de esclavitud a pornografía, Ujú. esclavitud a adicciones de alcohol, de alguna sustancia, esclavitud a idolatría en cualquier sentido, de recibir aprobación, Mm. de tener dinero, de tener un mejor trabajo, una casa más grande, no lo sé. Eh, De trauma, realmente, de sí, trauma, una sí, esclavitud de trauma también. sí, Eso se ve mucho también, de niñeces que fueron sí. difíciles y Ujú. que, no sé, bueno, tú lo ves de cerca, ¿no? Porque bueno, aún no hemos explicado para los que nos escuchan que tú además, o sea, no además, tu trabajo Sí, primordial es que eres pastor, ¿no? De una eso. iglesia. Sí, 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 eres escritor, pero eres pastor, entonces ves estas cosas de cerca, ¿no? Así que Ujú. por eso tienes autoridad en esto, ¿no? Y la verdad que es muy triste podemos mirar a ver y pensar en qué pasaba en Babilonia en el siglo V antes de Cristo, en el siglo VI Ujú, antes de Cristo, en otros sitios y cosas, cosas escandalosas que podemos ver quizá en la televisión o algo, mm, pero a nuestro alrededor y probablemente en nuestras propias vidas podemos poner el dedo en situaciones que nos tienen esclavizados, mm, en ídolos. Y cuando hablo de ídolos no digo que podamos tener una estatua de Ishtar en nuestro salón mm, de estar, ¿vale? No, ujú. probablemente no sea así, espero que no sea así, pero, pero sí tenemos ídolos y un ídolo, según lo que vemos en la Biblia, es básicamente cualquier cosa o cualquier persona que está ocupando el lugar que Dios debería ocupar. Y en este sentido yo puedo decir con la vergüenza en mi corazón que yo tengo ídolos contra los que lucho, pero ahí están. Mm, Entonces, esto es una situación mucho más real y mucho más cercana de lo que podemos imaginar. Y como digo en el libro, pues hay un Dios, Anunit le llama en varias maneras al Dios sin rostro, le llama el Dios que libera a los esclavos. mm, Solamente hay un Dios que hace esto. Lo demostró con los israelitas en Egipto, no lo podían experimentar los judíos que estaban en el exilio en Babilonia de una manera física, pero sí podían experimentarlo de una manera real, de una manera espiritual, y como desde luego demostró Jesús, aunque seguían siendo siervos de los romanos en mm, su tiempo, él liberó a su pueblo, lo liberó mm, de las cadenas más grandes que tenían, desde luego que era de su propio pecado, de su propia ujú, miseria. Entonces, ujú. en este sentido,
¿Cuál es la receta? ¿Qué podríamos ver en cuanto a la manera en que, o de qué podemos hacer con nuestra esclavitud, con nuestros ídolos que tenemos nosotros y que tenemos la gente a nuestro alrededor? Pues Mm, ponernos de rodillas. ujú, Esa es la clave, acudir ujú, a Dios. ujú. Sí, y lo vemos, bueno, eso en realidad, bueno, el contar historias es eso, ¿no? Al final de cuentas, es la tradición más antigua que tenemos Desde luego. en la literatura, ¿no? El contar historias. Somos la única, el único, ser que cuenta historias, ¿no? Si nos ponemos a Ujú. pensar, y somos los únicos que tenemos lenguaje, ¿no? De ahí es lo que la Biblia habla, que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea, somos parecidos, ¿no? Como Sí. una especie de retrato, ¿no? Y entre las semejanzas es eso, que tenemos un lenguaje, ¿no? O sea, el poder de la palabra, ¿no? Para bien o para mal, para bien o Ujú. para el mal. Decimos palabras que después queremos recoger y, uy, cómo cuestan, ¿no? Cómo Ya. cuestan. Y al mismo tiempo, ¿no? El contar historias es una tradición que Sí, ha habido, que es lo primero que hubo antes de que estuviéramos la palabra escrita, ¿no? sí. Y contamos historias porque las historias nos ayudan a entendernos, ¿no? A entender nuestra humanidad, y a veces es más sencillo, bueno, Jesús mismo, ¿no? Esa es la tradición que Sí. usó. Y bueno, la tradición que usaban los judíos desde muchos años atrás, ¿no? Los Meshilim, ¿no? Ujú. Que ellos contaban historias desde antes. Por eso es que Moisés, cuando ya el Señor le dio la inspiración, ¿no? Pude recoger todas esas historias que se habían contado una y otra vez y una y otra vez. Ujú, La tradición ujú. oral, ¿no? Sí, Y igual, el ser humano no cambiamos, por eso las historias son muy importantes, es importante sí, que contemos, ¿no? Y sí. podemos explicar un tema y o sea, lo haces, ¿no? Lo hiciste ayer domingo, no sé cuántas veces, no sé si tienes un servicio o varios, ¿no? Hay iglesias que tienen varios, Sí, normalmente pero, tengo dos. ok, dos veces tuviste que explicar, la resurrección, qué significa para nosotros, ¿no? ¿Qué significa hoy, ¿no? ¿Por qué después de 2000 años este fenómeno sigue, ¿no? Mucha gente murió, o sea, la iglesia primitiva, ¿no? Empezando por los apóstoles, tuvieron que pagar con su propia vida por seguir contando esta historia, ¿no? Si hubiese Ujú. sido mentira, pues Sí, se habrían retractado, ¿no? Pero una y sí, otra vez y una y otra vez fueron martirizados, ¿no? Tenemos los registros de eso, en algunos casos específicamente documentos históricos, en otros casos la tradición, ¿verdad? La tradición nos dice que Pedro, ¿verdad? Murió sí. crucificado también, como murió el Señor. Y todos los apóstoles de alguna manera murieron martirizados, bueno, excepto Juan, pero bueno, ese es otro caso. Pero y el que escribió el Apocalipsis, no, pero hablamos de que dieron su vida, ¿no? Si hubiese sido una mentira, no todos dan su vida y luego después todos los cristianos que vinieron después, ¿no? Que tuvieron que sufrir por seguir contando esta historia, ¿no? Entonces las historias son muy importantes, muy importantes. A veces podemos hacer un recuento de algo, pero tiene mucho más poder cuando contamos una historia. De allí es Sí, que a veces hay sí. gente que me dice que las novelas, pues no son verdad y no leen novelas. Yo, bueno, está bien, Mm, no voy a obligar a la gente a que lea novela, pero qué bonitas son las novelas. sí, En mi opinión, y eso es mi opinión, las novelas son más verdad que los libros de no ficción. Son más verdad, porque ahí te sí, puedes desplazar más en estas ideas, ¿no? Entonces, sí. bueno, tenemos a nuestro personaje aquí en esta época donde está muy evidente la Pascua, porque es un tiempo de redención. Esta muchacha ha sido elegida según lo que ella cree, lo que le hicieron creer, lo que esta religión le enseñó, que ella ha sido elegida para entregar su vida. Y bueno, y en el trayecto cuéntanos un poquito más sin dar spoilers, porque la gente tiene que leer el libro, ¿no? Es entretenido y bonito. ¿Qué quisiste? Cuéntanos un poquito más acerca del personaje hasta donde tú te sientas cómodo sin hacer spoilers. Y luego también cuéntanos el por qué quisiste escribir específicamente esta historia, ¿no? La época y también el mensaje principal de la novela, ¿no? Cuéntanos. Bueno, Anunit, como digo, es una muchacha. A lo largo del libro se va aprendiendo más acerca de su historia, pero es una historia muy trágica y como muchísimas historias trágicas que ha habido a lo largo de la historia. Y es una historia desgarradora. Intento que sea cruda para mostrar realmente cuál era la situación. Y es una historia pues, que no tiene salida, no hay solución posible.
A ver, ella es prostituta y ella en principio no sabe que la van a sacrificar. Ella se entera precisamente Mm, por que le ayuda. Ahí le echa un cable Dios, en ese ujú, sentido. ujú, ujú, Dios se lleva revelando a ella un tiempo por algunos sueños y le llama con la voz de su padre. Y por eso ella le llama así, el Dios que me habla con la voz de un padre. mm, Un poco también aludiendo a la revelación que traería a Cristo, ¿no? De Dios como Padre. ujú, Y entonces ella escapa y al escapar se topa con una familia judía. Y esto es precisamente de donde viene el tema de la Pascua, una familia rota. mm, Y esto también es algo que quería de alguna manera mostrar. La religión, la verdad que la religión judía debió ser muy difícil ser judío en este tiempo. mm, Ya no solamente a nivel personal, obviamente, pues su tierra, su patria los habían echado, sus ujú, posesiones, todo, el desarraigo que tenían, pero es que además basaban su religión en un templo, en sacrificios, en sacerdocio, en cosas que no existían ya. ujú, ujú, Entonces, la misma celebración de la Pascua, de eso es lo que pasa precisamente en el prólogo, la misma celebración de la Pascua no tenía ningún sentido. ¿Cómo iban a celebrar que Dios los había liberado de ser esclavos en un país pagano, siendo esclavos en un país pagano? ¿Qué, mm, qué- qué había que celebrar? ¿Cómo, ujú, cómo Dios había permitido eso? Entonces, es una familia rota por un chico, uno de los protagonistas, Caleb, que se rebela contra su padre, que era sacerdote precisamente en el templo de Jerusalén. Pues la familia se destruye por esto, pues en medio de esto llega esta sacerdotisa huida. Y pues yo creo que lo que intento mostrar en esto, ya no voy a contar más. Venga, ya ujú. quien Ya, quiera ya, más, ya, muy que lo compre y interesante. lo lea. Sí, 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 sí. Pero lo que intento hablar es precisamente, de hecho, en un principio el subtítulo que tenía en mente, que luego no lo he puesto porque no Ujú, sería muy comercial y ya sería un poco spoiler, sí, pero es una historia de redención. Es una mm, historia de redención. Y no solo hablo de Anunit, hablo del pueblo de Israel, hablo de la familia de Acub, que es el padre, Caleb, que es el hijo de toda esta familia. ujú, Hablo de muchas cosas que son redimidas de una manera, en cierto sentido, silencioso, en contra de todo el ruido que hacen los ídolos, todo el ruido que hace Ishtar, Babilonia grandísima y potente. Pero Dios tiene un plan y eso es un poco lo que quería mostrar. De esto que estabas diciendo, igual ya incluso ya lo he comentado alguna otra vez ujú, contigo, pero el tema de la novela como un canal para transmitir buenas ideas mm, específicamente, pues a ver, yo soy pastor y soy teólogo en lo que es. ujú, ujú, Entonces, buena teología creo que es algo no solamente útil, sino necesario. La mm. Biblia, la mitad de la Biblia es narrativa. Historias. O sea, Ujú, es así es. así. Ujú, Entonces, creo que los evangélicos, yo soy evangélico, soy bautista, ujú, ¿vale? ujú, Eh, tenemos que cambiar el chip. mm, Tenemos que cambiar el chip. ujú, Porque despreciamos. Yo hablo en primera persona, pero yo sé personalmente de gente que desprecia. No lee una novela. No, ujú. y no le da la gana porque eso no es buena teología, eso no es sana Sí, doctrina. así Pues es. se puede hacer, y creo que es mucho más impactante, Mm, y llega mucho más al corazón, muy buena teología. Hablar ujú, de cosas muy importantes con una novela y ujú, ser mucho más, y que sea mucho más real. Yo he escrito varios ensayos, ¿vale? ujú, Ahora me estoy lanzando con la novela. ujú. Y la verdad es que me siento más sincero escribiendo Así es. novela. Sí, sí, Me sí, veo, sí. me veo a mí mismo en varios personajes y veo que eso es de verdad. Ahí estoy Sí, yo. Ahí está sí, mi sí, sangre, mi alma, y pues ahí sí. está puesta. Ajá, sí, sí, así es. Sí, sí, definitivamente. Es que las historias, bueno, tienes la atención de la gente, ¿no? Porque, Ujú, y luego después las ideas solitas se dan, porque cuando dices la verdad, mira, tengo hay una estuve en un club de lectura una vez,
Y entonces estaban hablando pues estábamos comentando la novela que se había leído, pero ahí había personas que estaban escribiendo libros y había una persona que estaba hablando de que estaba escribiendo una novela basada en la vida de José y del José del Antiguo Testamento, Sí. ¿no? Y bueno, yo dije, ay, qué interesante. Estaba hablando de una comunidad donde la gente no era cristiana, ¿no? Ujú. Pero me pareció interesante, me llamó la atención y le pregunté más, ¿no? Oye, ¿y de qué trata? Entonces me dijo, era más bien como situarla en una época contemporánea, ¿no? Pero era basado, por eso era basado Ya. allí. Y entonces yo le pregunté, porque le dije, ¿y qué vas a hacer con el incidente con la esposa de Potifar, no? Entonces me dijo, no, no lo voy a incluir, me dijo, porque no me puedo ver, no me quiero poner en la situación en la que estoy dudando de la palabra de una mujer. Entonces yo, para mis adentros, ¿verdad? Yo dije, bueno, pero para mis adentros dije, pues ya se te perdió toda la historia, ¿no? Porque esa es como una de las cosas muy Claro. importantes en la vida de José. Ahora, no estoy diciendo que tengas que ponerte en acuerdo o desacuerdo, pero es que la verdad es evidente, ¿no? La verdad es evidente. Entonces, cuando tú quieres manipular las cosas y no contar la verdad, entonces ya se te despedaza la historia, ¿no? Sí. De hecho, quiero hacer una evaluación, sí, quiero hacer un comentario sobre la película de Blancanieves, ¿no? La nueva, y la antigua y la nueva, y hacer un contraste porque me parece súper interesante. O sea, delante de nuestros ojos estamos viendo cómo empujar una agenda, quitando las verdades naturales, lo natural, ¿verdad?, de la humanidad. Estamos allí, entonces destruimos la historia, pero entonces no queda bien por más que querramos, ¿no? Por más que querramos. O sea, y un buen escritor permite que sus personajes se comporten de manera Sí. natural, aunque reten la forma en que tú piensas, ¿no? O la forma Sí. en que te gustaría actuar, ¿no? O que fueran las cosas, ¿no? Si, digamos, en el ejemplo que te di de José, ¿no? Le quitas esa escena de la esposa de Potifar, muchas cosas ya no se sostienen, ¿no? Porque Claro. eso tenía que ver con el carácter de José, ¿no? Ahí no está, la esposa de Potifar es un personaje, ¿no? Pero tiene que ver con el carácter de José, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con todo lo que José es después, ¿no? Pero en fin, así que te entiendo, así que bueno, te animo a que sigas escribiendo, que nos sigas dando estas historias, ¿no? Y en la medida que vas escribiendo vas mejorando, por supuesto, ¿no? Pero ¿por qué te interesó esta época? La época de los la época de la cautividad del pueblo de Israel, cuando pierden, ¿verdad? Sí. Todo su pueblo, todas sus instituciones, toda su infraestructura y van como cautivos a Babilonia. ¿Por qué te interesó esta época? Pues me cautivó, como decía, desde el tiempo que estuve estudiándolo para escribir el libro de Daniel. Y, Ya, es cierto, cierto, y cierto. la verdad es que viene mucho de lo que tenemos, viene de ahí. Y Ujú, en novela histórica tenemos bastante de Grecia y de Roma. ujú. Me encanta Santiago Sí, Posteguillo, por ejemplo. okey. Tenemos incluso novela cristiana. Francine River incluso, tiene algunas novelas. Sí, César Vidal tiene algunas novelas de Imperio sí. Romano. Entonces tenemos bastante. eh, Edad Media, al menos en España, bastante. Pero de Babilonia no hay. No hay. Ajá. Y es un tiempo fascinante, una cultura de la que viene mucho. De hecho, no sé si este es la portada, ¿vale? Sí, sí, Sale una mano de Fátima. La gente lo puede ver, una mano de Fátima. sí. No sé en Estados Unidos si es tan Ya, famoso, ya. pero aquí en España es muy famoso. Es Sí. un, es un talismán. Claro, en España, al menos parte de España, fue durante 800 años musulmán. Entonces, en muchos sitios está y mucha gente lo lleva. Es un talismán, un collar, está en muchos sitios. Y pues Ishtar en Babilonia y Nana de los sumerios fue la diosa, la misma diosa que es Astarte, que vemos en la Biblia, en Canaán. Ujú. Tanit, la diosa para los fenicios. Luego la vemos como Venus, Afrodita para los griegos, Venus para los romanos. En Cartago que era de los fenicios, allí era Tanit. Este símbolo era un símbolo de Ishtar, la mano de Ishtar. Esto es un símbolo, un talismán que tiene la protagonista Anunit.
y es uno Mm, de los símbolos que la definen a ella. Y entonces ella siempre que tiene un preocupado, lo que sea, ansiosa, agarra el talismán que tiene. ujú, Y pues es el mismo talismán que decora muchos sitios, hoy en día también, ujú, porque ese símbolo viene de Ishtar, pasa por Tanit, llega cuando los musulmanes conquistaron el norte de África, tomaron ese talismán que tenían allí los cartagineses y lo tomaron y lo llamaron la mano de Fátima o el Hamsa, que significa 5 en árabe, y lo transformaron para que fuera un símbolo suyo, pero es el mismo símbolo de la misma diosa. Entonces, tenemos muchísimo, hemos mamado muchísimo, aunque nos parezca algo lejano y arcaico, pero lo tenemos por todas partes en nuestro tiempo. Entonces, es un tiempo fascinante y el tiempo en el que los judíos llegan allí, pues necesitamos entenderlo. Por ejemplo, si ujú, queremos entender la Biblia, pues los profetas que están en el exilio, como Daniel, como Ezequiel, la historia de Esther, de ujú, Nehemías, Esdras, pues hay mucho de la Biblia que viene de allí. Cuando de repente tenemos unos magos que llegan a Belén buscando un niño, viendo una estrella. ¿De ujú, dónde viene eso? Pues ¿de mm, dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? ujú, Pues tenemos que ujú, buscar las raíces pues en el profeta Daniel en las tribus de los Magoi, pues tenemos que entender, la verdad que es un tiempo ujú, fascinante y de desarraigo para los judíos, muy difícil. Em, También una cosa que quería decir que estabas antes comentando en cuanto ujú, a esta novela de José. ujú. Sí. Anunit y el Dios sin rostro. Yo a propósito he usado he usado entre comillas, ¿vale? En el Ujú, buen sentido ujú, de la palabra, algunos amigos míos de toda la vida que no son evangélicos, ¿vale? ujú. Para que sean lectores cero, entre otros, ¿vale? Ok. Entonces, mi intención es que cualquier persona pueda leerlo y pueda entenderlo y le pueda gustar. No es una novela de sermón, no es un Ujú, sermón hecho ujú. novela. El que es cristiano eres tú, pues, pero por decir, no Exactamente. la novela, la novela son Sí, pues ideas, obviamente van a tener tu eso manera de es, ver la vida, pero es una eso es. historia al final de cuentas, ¿no? Sí, yo soy pastor evangélico Sí. y lo reconozco abiertamente, ¿vale? Ahí está esta es mi Sí, sí, cosmovisión. sí, Quien lo lea sabrá de qué pie cogeo, verá y dirá, ah, vale, sí. sí, pues aquí está, este es el pastor Ajá, hablando, vale, sí, ese soy ajá. yo. Pero creo que es una historia que te puede adentrar en un mundo nuevo, completamente Ujú, nuevo, que no se ujú, conoce, el mundo de Babilonia, específicamente el imperio neobabilónico, y creo que es una manera de aprender historia, es una manera de ujú, aprender cultura, es una manera de aprender otras religiones, otros mundos, otras maneras ujú, de ver la vida y también es una manera de poder entender pues verdades de verdad, valga la redundancia, ujú. verdades teológicas, Ajá, verdades con sí, V. sí, sí. Bueno, me recuerda el encuentro que tiene Jesús con la samaritana, ¿no? Y me recuerda cuando ella, para mí, ¿verdad? En mi opinión, este, para mí esa conversación, bueno, me parece súper interesante y hay muchos ángulos y muchas cosas, ¿no? Pero a mí Ujú. lo que me llama la atención es que cuando ella lo conoce, ¿verdad? Y cuando ya como que reconoce que es alguien diferente, ¿no? Ella se va a lo político, en mi opinión, ¿verdad? Porque así somos los seres humanos, a lo inmediato, ¿no? ¿Quién va a ganar las elecciones? O sea, ¿por qué? O van a pasar esta legislación, ¿no? O van a bajar los impuestos. Eso es como lo que nos interesa a lo inmediato, ¿no? Para mí, ella se va a lo político diciéndole. Y los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén, pero nosotros decimos que se debe adorar aquí. ¿Tú qué dices? Para mí eso era lo inmediato, lo político, ¿no? Quiénes son el verdadero Israel, ¿no? El verdadero pueblo de Dios, ¿no? Era como su pregunta, ¿no? Lo inmediato. Porque sabemos que los samaritanos y los judíos no se llevaban, no había esa distancia, ¿no? Como sucede en todos los pueblos, que lo más cercano es con lo que Ujú. más nos peleamos, ¿no? Y bueno, la pregunta, ¿no? Ellos dicen que se debe adorar allá en Jerusalén, nosotros decimos que aquí, ¿tú qué dices? Y la respuesta de Jesús, bueno, como siempre, ¿no? La respuesta de Jesús le Sí, dice, que ah, vosotros adoráis sí, a lo que no sabes, lo dice. que no Le sabéis. dice, porque la salvación, ustedes adoráis a lo que no sabes, dice, porque
la salvación viene de los judíos. Dice, pero, o sea, sí le dice, bueno, la salvación viene de los judíos. Ellos son el pueblo escogido, ¿no? El pueblo de Israel. Pero lo que le dice, siguiendo después de esa frase, le dice, porque la hora viene y la hora es en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, sabiendo, ¿verdad?, lo que venía, que ya Ujú. ese sistema que conocían no iba a estar más. Ese sistema estaba a punto de terminar, Dios le iba a pasar la página en la historia de la humanidad y eso que conocían por siglos y siglos y siglos se iba a acabar. Y yo lo veo, ¿verdad? Porque eso a mí me llama la atención porque a veces nos apegamos tanto a algo que pensamos que eso es, ¿verdad? Pero al final de cuentas no importa las circunstancias de lo que estamos arraigados o de lo que debemos estar arraigados, es de una fe verdadera, una fe en Cristo, en su muerte y en su resurrección. Y bueno, no importa que todo lo demás a nuestro alrededor cambie, ¿no? Por eso es que asuntos de elecciones, Ujú. bueno, yo voto y trato de seguir las noticias y todo eso, pero no me afano mucho, ¿no? Porque y tampoco creo mucho, ¿no? Hago el asunto porque hay que hacerlo, pero no me afano por eso, porque esa no es en realidad nuestra esperanza, ¿no? No es una verdadera esperanza. El ser humano nos falla todos los días, Miguel. Sí. Y nos podemos desilusionar cuando hemos puesto toda nuestra esperanza, ¿no? Y él fácilmente le dice, porque la hora viene, pero la hora es, o sea, ya es inmediato, es hoy, en este momento, ¿no? Sí. En que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y al final de cuentas eso es, todos los sistemas Sí. que pudieran haber son intentos, ¿no? Como ser humanos de tratar de llevar la paz lo más que podamos. Yo creo que lo debemos hacer, ¿verdad? El que tenga el lugar que tenga en el mundo debe hacer lo que pueda por mantener la paz, pero al final de cuentas esa no es nuestra esperanza, ¿no? Y es lo que veo aquí, ¿no? Nos explicas una época y lo que yo veo también, mira, lo estoy leyendo y el sentimiento del ser humano, ¿verdad? Esta mujer está siendo engañada por la cosmovisión que tiene de la época, ¿no? Se ha creído el engaño, ¿no? Que ese es Sí. su destino y ese es su deber, ¿no? Bueno, me explicaste que en principio no sabía que la iban a sacrificar, ¿no? Todavía, o sea, que así es, ¿verdad? El engaño te lleva a Sí, más sí. engaños, ¿no? Llevándolo hasta la última conclusión. En realidad eso es, cualquier cosa que sea una mentira te va a llevar a nada, ¿no? A nada Ujú. o en el peor de los casos hasta la muerte, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pero aquí tenemos a un camino, ¿no? Que es el camino que ha sido trazado por Dios desde siempre, ¿no? De alguna manera siempre tratando de hablarle a la humanidad, ¿no? De un mensaje de salvación y de escape, ¿no? Que es la Pascua, ¿no? Escapar Sí. de la muerte segura y de la condenación, ¿no? Del juicio, ¿no? Así que Sí. bueno, como historia es excelente, apela o apunta hacia otra historia más, bueno, lo que vemos en la Biblia, pero es importante también entender estas culturas, ¿no? Porque cuando leemos estas historias antiguas, es importante tener un poquito de contexto, ¿no? Pero esta es una manera entretenida. Bueno, Claro. no sé qué más quieras decirme, perdón que me alargué demasiado allí. No, el tema de la guerra Ujú, espiritual, por ejemplo, es otro de los grandes temas ujú, que creo que algo que puede llamar la atención a mis hermanos cristianos que lean la novela es, sí, sí. es que trato a Ishtar como un personaje más de la novela. Ujú, No es un monigote con vestido de folclórica o algo, no, no, ujú, es un personaje, está viva, tiene ujú, voluntad, tiene poder, de verdad, un poder contra el que ni los judíos pueden, ni Anunit puede, desde luego. Entonces, esto igual probablemente haya algunos que levanten así un poco la ceja y en plan, ¿qué es esto que está pasando? Pues ujú, eh, quiero afirmar en la novela y aquí contigo y con mis palabras ujú, que, como decía Pablo, nuestra guerra no es contra sangre ni carne. ujú, Y esto es algo, hay entidades espirituales detrás de lo malo que está sucediendo en el mundo. Y todo cobrará mucho más sentido en el momento que entendamos esto. ujú, Eh, ujú, la, la, puede ser que
veamos hombres que son muy poderosos y muy malvados, pues hay algo peor que está detrás de Mm, ellos. Pero, podemos tener esperanza, podemos tener mm, confianza. Y eso es también otra de las cosas que he intentado gritar con este ujú, libro. Un poco también recibiendo el guante del libro de Daniel, lo que ocurre en el libro ujú, de Daniel. Dios es el soberano, incluso de los reyes, de los poderosos hombres, pero también de los dioses de las naciones. Entonces, mm, lo que ocurre aquí, como decía antes, es una guerra cósmica, es el trasfondo de la novela, es una guerra cósmica, es una guerra entre dioses. Bueno, mi plan es crear una saga, hacer otros libros en este mm, sentido también, un poco como lo que ocurrió, como decía antes, que Dios guerreó contra los dioses de Egipto, pues ahora Dios guerrea contra los dioses del Sinar, de Mesopotamia. mm, Entonces esa es un poco la idea, pero también mostrar la... Yo no creo que debamos andar por ahí dando voces reprendiendo espíritus en el nombre del Señor y cosas por el estilo, pero sí ser muy conscientes de que hay entidades malvadas y que esto no nos lleve a la desesperación, sino que nos lleve al lugar apropiado, que nos lleve ujú, a Jesús, que nos lleve a... Él dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahí está la clave. mm. Ese es el secreto. Ese es el secreto de Anunit, no que ella sea muy sabia y una pobre víctima y todo es horrible, pero ella acudió a Dios en este sentido, en Ujú. medio de su situación. Ok, y para saber qué sucede con Anunit, porque no Eso sabemos, ¿no? es. Tienen que leer el libro, tienen que leer el libro. Anunit está en Amazon, ¿no? En Amazon En Amazon, sí. y en todas partes, así que no hay Sí. excusas. Donde quiera que estés, lo puedes conseguir. Y además apoyas a un autor independiente y alguien que Ujú. quiere crear muchas más historias, así que hay que apoyarlo. Sí, Así que bueno, Miguel Ángel, ha sido un gusto como siempre. Y bueno, ya sabes, ¿no? Cada vez que escribas un libro, aquí está la puerta pues será un abierta. placer. Y por favor, cuando lo Sí. leáis, poned una reseña en Amazon. Si es Sí, buena, sí, sí, así mejor, es. pero Así es. ponedlas, una reseña Así sincera es, así es. Así es. para Y que la reseña más es en cuanto gente. a la historia, ¿ok? No pongan la Eso reseña es. porque llegó el libro un poquito doblado. Eso no, es por el contenido del Eso, libro, ¿ok? eso. De 5 estrellas, porque es lo que ayuda a que el algoritmo vaya recomendándola. Eso Claro. es lo que necesitamos. Así que bueno, Miguel, pues muchas gracias. Nos vemos Muchísimas en gracias a otra ti. ocasión y te deseo que sigas ahí con tu creatividad bien despierta y Muchas puliéndola todo gracias. el tiempo y que nos puedas entregar muchas más historias que nos ayuden a entendernos a nosotros mismos un poquito y entender nuestra relación con Dios. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lluvia. Muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Si te gustó esta conversación que tuve con Miguel Ángel Pozo, no te olvides de comprar su novela Anunit, la cual la puedes conseguir en Amazon y darle una valoración de 5 estrellas. Acuérdate que apoyas así a los escritores independientes para que ellos puedan seguirnos dando de su talento. Y también si quieres apoyarnos a nosotros, puedes hacerlo al suscribirte a nuestro canal aquí en YouTube o en Spotify o donde quiera que veas tus podcasts, y también nos puedes visitar en nuestra página web en theagustinagency.com y revisar nuestros nuevos cursos que vamos a dar próximamente, y espero verte por ahí en un momento no muy lejano. Así que gracias por acompañarnos. Por ahora se despide de ti tu amiga Lluvia Agustín y nos vemos hasta la próxima. Hablemos de libros con Lluvia Agustín, un podcast de The Agustin Agency. The Agustin Agency, connecting authors to readers.